Hemos buscado y lo atrapamos antes de subirse a un avión a Juan Pablo Castañón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y te agradezco, Juan Pablo, que nos tomes esta llamada para hablar de este tema en estos minutos que nos ofreces para hablar en este programa de noticias. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, y encantado. Bueno, Juan, Sí, sí. por supuesto que el tema es importante y con mucho gusto. Venga, Juan Pablo, estamos frente a un tema que ya está aquí frente a nosotros. Sé que tienes pocos minutos, pero dinos qué pasa con el capítulo 19, cuál es la preocupación. Sí, el capítulo 19 es un mecanismo de solución de controversias comerciales que podemos acudir los particulares y los mismos gobiernos. Y ha sido un instrumento importante, valioso, aunque todas las diferencias que se han puesto bajo este capítulo, es decir, los acudir al panel de expertos, pues han sido 67 casos, tengo entendido, no muchos. Sin embargo, es un instrumento muy importante que para los empresarios es muy ágil, es un instrumento que nos sirve y contar con ello, simplemente contar con ello es importante. Por eso la postura de Canadá de sostenerlo a nosotros nos parece muy trascendente, y nosotros hemos solicitado al gobierno que busquemos lo mismo, mantenerlo o algo equivalente, no solo dejar que la solución de controversias se fuera a la OMC Uh-huh. y es que desapareciera el capítulo 19. Ahí tenemos que trabajar junto con Canadá. Para nosotros como empresarios es muy importante, Carlos. Juan Pablo Castañón, ¿qué es exactamente lo que plantea el gobierno de Donald Trump? ¿Eliminarlo por completo o renegociarlo o qué plantean? No, el planteamiento así original como objetivo es eliminarlo. Eliminarlo. Ellos no tienen un capítulo 19 con el resto de sus tratados de libre comercio con otros países, solo lo tienen en este. Y lo tienen en el TLC porque lo construyeron cuando hicieron el tratado bilateral con Canadá previo al trilateral junto con México. Canadá lo solicitó a que se mantuviera y pues nosotros fuimos beneficiados de esta negociación. Es un instrumento que no lo tienen con otros países, pero ha sido muy útil contar con él porque el particular puede acudir con ellos. Una empresa que está sintiendo que se está cometiendo una injusticia de acusación de dumping puede acudir al panel para que le resuelvan las controversias. Uh-huh. Y eso agiliza, desde luego, cualquier tipo de resolución de esta naturaleza. Si no existiera eso, entonces tú dices un particular que tuviera alguna situación, un sector económico, una empresa, tendría que acudir a la OMC. ¿Eso sería lo que ocurriría si eliminan el capítulo 19? Si se elimina, entonces queda el instrumento que contempla la OMC para todos los países que se suscriben a la OMC, pero ahí tiene que hacerse a través de sus gobiernos. Ya uh-huh. No es tan ágil como tú como empresa poder acudir al panel uh-huh. en el capítulo 19. Por eso, para nosotros sí es importante que se mantenga o se negocie alguna modificación que pueda dejar satisfechos a las partes, pero mantener un panel de discusiones diferentes. Dice Justin Trudeau, ese tema es una línea roja que no pretendemos cruzar los canadienses. Sí, es un tema muy importante para los canadienses, es un fruto de su propia negociación. Cuando lo hicieron en el inicio, para ellos fue la única condición para poder terminar el acuerdo y lo pretenden sostener, y yo creo que para nosotros es conveniente esta posición de Canadá. Bueno, Juan Pablo Castañón, sé que te vas corriendo, pero dime rápidamente, además del capítulo 19 al que le hemos puesto este foco de atención por obvias razones, ¿cómo está el panorama general? Ya Estados Unidos presentó sus objetivos, delineó los puntos centrales, México tiene los suyos, Canadá tiene los suyos. ¿Cuál es el panorama general previo a sentarse a negociar ya este TLC? Es un panorama positivo, Carmen. Nosotros estamos en constante comunicación con empresarios norteamericanos y ahora canadienses, y hay la firme convicción de que el Tratado de Libre Comercio debe permanecer. Ese es el objetivo principal. Necesitamos dinamizar
el tratado, mantenerlo y encontrar nuevas oportunidades. Y en esto hay un consenso generalizado entre todas las partes. Y esto ayuda mucho para que nuestros gobiernos reciban las recomendaciones de los empresarios de los tres países para, digamos, mantener el tratado y buscar las mejores soluciones a las controversias que en este momento se tienen. ¿Cuáles son, Juan Pablo Castañón, los puntos específicos más importantes de la renegociación según tu punto de vista? En este momento lo más importante es sostener el tratado. Ahora, los puntos donde probablemente sean específicamente que se toquen es propiedad intelectual, es energía, comercio electrónico, laboral, evidentemente, y para eso nosotros ya estamos preparados. Tenemos 23 mesas conformadas con expertos en la representación de 300 sectores de nuestra economía. Así hemos integrado nuestro cuarto de junto. Evidentemente hay otros temas como telecomunicaciones, como medio ambiente, que pueden también salir en la negociación, pero esos para nosotros son los principales que pueden surgir desde el inicio de las conversaciones el 16 de agosto. Como los temas principales y los puntos neurálgicos donde crees que va a haber más problema entre los tres países. Probablemente tengamos discusión en comercio electrónico y tenemos que defender nuestras posiciones en el mismo y en el laboral, evidentemente. Las condiciones de cada país son diferentes. Tenemos que ir avanzando en el tiempo, pero México tiene un ritmo de crecimiento y un estatus de realidad de su economía diferente a como lo tienen los otros dos países, y que aunque vamos para allá, pues tenemos nuestra realidad diferente que tenemos que ir racionalmente defendiendo una política pública que nos permita ir mejorando nuestras condiciones laborales. Estamos trabajando en las modificaciones de justicia laboral, estamos trabajando en la política salarial. No podemos dar grandes brincos porque sería disruptivo y peligroso en materia de inflación, pero tenemos la convicción de trabajar en ese sentido. A ver, ese es un temazo, Juan Pablo. Política salarial, ¿qué viene en esta renegociación con este tema? Es probable que esté tocándose en el tema de las negociaciones, pero nosotros traemos nuestra propia dinámica interna en la discusión tripartita en CONASAMI y vamos a irlo resolviendo en lo que resta de este semestre. Estados Unidos pretende un mayor nivel de homologación, digámoslo así, respecto a los niveles salariales tanto de Canadá como de Estados Unidos para México. Perdón, no te escuché la pregunta. Digo que si el tema aquí es si Estados Unidos o Canadá estarían planteando que México debe mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores para equilibrar el partido en términos comerciales. Yo creo que en ese sentido las inversiones han fluido entre los tres países de tal forma de que hay inversiones canadienses, inversiones norteamericanas en México e inversiones mexicanas en Estados Unidos. Lo que vamos a trabajar es ir homologando condiciones no solo de salariales y laborales, sino poniendo piso parejo en materia de corrupción y Estado de Derecho y cumplimiento de la ley para las propias empresas y los particulares. En eso tenemos que ir homologando condiciones para tener digamos, piso parejo de condiciones para las inversiones en los tres países. ¿Estados Unidos puso a la mesa el tema de la corrupción, efectivamente? El tema de la corrupción ha sido un tema tratado tanto por los empresarios norteamericanos y canadienses y para nosotros es de sumo interés. ¿Y cómo desde un tratado comercial se puede poner el elemento corrupción? Porque las condiciones para la operación de las empresas deben de ser en condiciones equiparables y debe haber compromisos de los países para ir poniendo las condiciones equiparables. ¿Quién propuso el tema de la corrupción en esta mesa? Para los empresarios mexicanos es importante, lo hemos tratado en nuestra comisión ejecutiva como tanto para los bancos, las instituciones financieras y las grandes empresas mexicanas.
y los empresarios norteamericanos lo han expresado que es conveniente que lo pongamos en la mesa de negociación. ¿Está en la lista de objetivos anunciada por el gobierno de Donald Trump el tema de la corrupción, así con todas sus letras? Nosotros lo vemos como un tema que lo han mencionado, no se ha profundizado en el mismo campo. Bueno, pues Juan Pablo Castañón, estemos en contacto si me lo permites. Por lo pronto te agradezco que nos tomes la llamada y bueno, pues delinees estos ejes principales de lo que está ya por suceder en términos de temas y de asuntos en una renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuándo empieza el proceso formalmente? ¿Cuándo se sientan los tres gobiernos? El 16 de agosto estaremos todos en Washington y ahí se iniciarán ya las mesas de trabajo entre los equipos negociadores. Y nosotros estaremos también como cuarto adjunto el mismo 16 de agosto en Washington con 23, con los coordinadores de las 23 mesas y con los expertos que sean necesarios ir llamando en tema por tema que se vaya tocando la negociación. Pues estaremos siguiendo muy de cerca todo esto. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por tomarme la llamada y estamos al habla. Buenos días. Encantado, Carmen. Muy buenos días. Un saludo a todos los auditores. Igualmente, gracias y buenos días. Bueno.